Mm. Ahí retomamos, ¿eh? Acá estábamos. Bueno, a ver si ven. Acá está. Bueno, ahí me escuchan, ¿no? Sí, Vero, perfecto. Me escucha, pero no me ven y yo no puedo apretar de nuevo la camarita. A ver qué pasa con esto. Sí, quedó tildada con la presentación. Quedó exactamente como digo, tildada. Quiero apretar la cámara y me sale otro menú. A ver. Un minutín. Ah, acá está. Bueno, ahí estamos. Entonces, les decía que estas ecuaciones tienen un nombre, estos nombres de estos dos hombres de la ciencia, que uno es francés y el otro es irlandés, y tienen una particularidad que se las quiero contar y no viene al caso, digamos, del alcance de nuestro curso, pero que vale la pena, digamos, saberlo. Y es lo siguiente, a fines de lo que fue el siglo pasado, en realidad están hablando, ¿cómo se llama?, de principios de este siglo, se reflexiona sobre algunas de las cuestiones científicas que quedaban por resolver y, como dice acá, tenía que concentrar esfuerzos intelectuales en todos estos años que estamos transcurriendo. Entonces, hay un instituto que se llama Instituto Clay de Matemática, que listó los problemas matemáticos que quedaron sin resolver. ¿Qué pasa? Estas ecuaciones que nosotros escribimos acá, estas ecuaciones que acá están escritas eh, en dos direcciones, o en dos ejes, por supuesto se pueden escribir en tres ejes, ¿no es cierto? En tres ejes o cartesianos o en coordenadas cilíndricas. Bueno, estas ecuaciones resulta que no tienen resolución para todos los casos. Se ha demostrado que depende el tipo de fluido o el tipo de condición del medio, en algunos casos no está demostrada su solución. ¿Sí? Ya le digo, no va a ser el caso de lo que nosotros vamos a analizar. Y como dice acá, dice, en circunstancias desconocidas, la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes se vuelve poco realista con el desarrollo de singularidades donde la densidad de la energía se vuelve locamente ilimitada. Bueno, en realidad porque estas ecuaciones son un poco más abarcativas cuando se incluyen todas las variables que nosotros acá en flujo laminar no hemos tenido en cuenta, y todo esto está, a ver cómo decirlo, fueron resueltas no más bien por gente que estaba viendo mecánica de fluidos, sino que estaba viendo temas exclusivamente matemáticos, ¿sí? Entonces, el Instituto Clay, les decía, es un instituto de matemática, lo distinguió como se llaman los 7 problemas por cuya solución se ofrece $1.000.000. Y todavía esta resolución de Navier-Stokes generalizada, completa, no fue resuelta por nadie. Yo hace poco leí, ahora no encontré de nuevo la noticia, que uno de estos 7 problemas recientemente fue, no el de Stokes, uno de estos fue resuelto hace poco, y que venía, creo que desde el año, no me acuerdo cuándo los plantean, pero bueno, hay a ver si esto me lleva a
abrir. Fíjense, esto es la página esta del Instituto Clay Mathematical Institute, y están listados los problemas, ¿sí? Acá yo se los pongo como para que vean que la ecuación esta de Navier-Stokes es muy compleja si la tratan de descubrir, porque está en un lenguaje muy abstracto matemático. Yo, de hecho, me acuerdo de haberme juntado en algún momento con un profe que había acá en la cátedra no, que había en la carrera, que era doctor en matemática, que trató de explicármela, y la verdad que ya escapa a nuestro alcance en lo que es la abstracción de un lenguaje matemático. Pero bueno, tiene que ver con una resolución completa, y está bueno saber, a ver, es una nota de color respecto de lo que es el alcance de esta ecuación, y bueno, me pareció piola contárselos. Si alguno tiene ganas, este link está puesto acá en la presentación y después lo puede chusmear, ¿sí? Y acá están uno de estos 7, 3, 4, acá hay otro más. Uno de estos hace poco ¿cómo se llama? Lo resolvieron. Pablo dice, vamos a probar. Probemos todos, $1.000.000 repartidos entre los 17 que estamos acá. Está bueno, ¿no? Pero no, Pablo. Creo que tenemos más chances jugando al Fortnite. Sí, no, es compleja es complejo entenderlo. Yo tengo incluso 2 links a unas explicaciones de un mexicano que explica en español, o sea, un mexicano que da una clase en español, porque hay muchas cosas escritas en inglés, que explica todo el problema y la verdad que escapa a nuestro conocimiento. Yo parte entiendo y parte ya no. Vuelan con terminología que ya no comprendemos, porque tiene que ver con algo muy matemático y muy abstracto. Pero, a ver, esa es mi limitación, no la de ustedes, por supuesto. Así que, quien quiera, le paso los 2 links. La de, bueno, en realidad está acá en la página, ¿no? La descripción. Pero está bueno saberlo. Bueno, en definitiva, ¿qué hacemos con esto? Si bien todas las resoluciones, como dice acá, no están terminadas, o sea, no están determinadas, a nuestro nivel y con un montón de simplificaciones que siempre hacemos, son integrables. Estas ecuaciones, que vuelvo para atrás, digamos, estas ecuaciones, que en realidad, fíjense, que aparecen derivadas segundas, son ecuaciones de segundo orden, van a ver que de los casos que nosotros vamos a resolver, son integrables fácilmente y no tienen ninguna, no es que no tienen ninguna dificultad, sino que es un tema de resolver análisis 2, ¿sí? A los ejemplos que vamos a resolver. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios que para tratar de ver cómo las aplicamos. El ejemplo 6.1, que está completamente resuelto en el libro, se los dejo como un caso más, no lo vamos a resolver ahora. Así que vamos a ir con el ejercicio 1 que tienen en el libro, y vamos a ver cómo resolvemos esto, o cómo las aplicamos. Denme un minuto. Tengo que sacar esto de acá. Ahí está. Entonces, acá, ¿cómo puedo? Ahí está. Bien. Fíjense la descripción del ejercicio 1 que está en el libro, que dice: el flujo de Couette es un flujo laminar que se establece cuando una placa plana se mueve a una velocidad v sub 0 sobre una placa fija. La placa de arriba se mueve, la placa de abajo está fija. Y entre estas dos placas hay un fluido de viscosidad mu, como se muestra en la figura. Determinar las expresiones para la distribución de tensiones y el perfil de velocidades, ¿sí? Como
como dice acá el enunciado, digamos, todo el objetivo de lo que estamos haciendo en el capítulo anterior y en este capítulo siempre es lo mismo. Determinar el perfil de velocidades punto a punto, y determinar la distribución de tensiones. ¿Por qué? Porque todo esto, una vez que uno puede encontrar una ley, más allá de que sea engorrosa para después resolverla a mano, todo se puede modelar con la computadora, ¿no es cierto? Entonces es sencillo de hacer. ¿Qué vamos a hacer para resolver entonces todos estos ejercicios? Ustedes tienen en lo que son las tablas para el segundo parcial, tienen el resumen que les estoy mostrando acá, ¿sí? El resumen acuérdense de lo que teníamos para unidad 4, para la unidad 5, todas las ecuaciones que vimos de función de corriente, y acá en la unidad 6 van a tener la ecuación de continuidad para flujo laminar, ¿sí? La ecuación de continuidad tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas cilíndricas, y van a tener las que son de cantidad de movimiento, que son las que recién dijimos, que se llaman de Navier-Stokes, en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas. Además de estas ecuaciones, van a tener todas las componentes del tensor de tensiones, es decir, cómo se relacionaba cada una de las tensiones con las velocidades, lo que hicimos recién en las deducciones. Y utilizando todo esto, vamos a resolver varios casos que son los que tienen en los ejercicios. Entonces, ¿cómo tienen que partir ustedes para esto? Bueno, primero vamos a copiar lo que es la ecuación de continuidad, y vamos a copiar lo que son las ecuaciones de Navier-Stokes, que son estas tres, ¿sí? Y vamos a ver cuáles de todos estos términos quedan vivos después de hacer el análisis y de observar nuestro flujo. Así que, volviendo a nuestro enunciado, vamos a ver lo siguiente. Este flujo, a ver si me permiten, a ver, lo quiero, tenemos una filmación de eso, a ver si llego más o menos rápido. Espérense un minutín. Lo tengo un poquito... No lo tenía del todo preparado porque se me cerró todo. Acá está. Este dijimos es el de Couette. Ya sea que un fluido moje o no un sólido en contacto con él, la fuerza de atracción molecular es tal que no permite que se produzca resbalón. Ya sea que un fluido moje... Ahí lo ven, ¿no? Este de acá arriba es el que tiene la placa que se mueve, y este de acá abajo es el que tiene la placa fija, ¿sí? O no un sólido en contacto con él. Perdón, y otra cosa que está acá, que no sé si la llegan a ver, es hay un alambre que está acá, que cada tanto da energía, da una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica produce burbujas de hidrógeno que marcan las líneas de corriente, o marcan burbujas que se mueven con las partículas, ¿no es cierto? Marcando las líneas de corriente. Entonces, la fuerza de atracción molecular es tal que no permite que se produzca resbalamiento entre el fluido y el sólido o entre partes del fluido. Por eso, si una placa se mueve paralela a otra, el fluido entre ellas sufrirá deformación angular continua, como lo evidencia el gradiente de velocidad. Este flujo se conoce como flujo de Couette. Si medimos la fuerza por unidad de área tau necesaria para mover la placa o mantener a la otra quieta, su cociente con la velocidad de deformación será igual a la viscosidad dinámica mu del fluido. Las líneas de burbujas de hidrógeno, producidas a lo largo de un delgado alambre por la electrólisis periódica de una solución de glicerina en agua, muestra la distribución de velocidad típica del flujo de Couette. Un aparato que usa el principio de Couette. Bueno, esto es para ilustrar cuál es este flujo de Couette. Entonces, volviendo al ejercicio, lo que vemos es lo siguiente. Si yo tuviera que describir cómo son las velocidades en el sentido de X y en el sentido de Y,
puedo decir que toda la velocidad tiene solo sentido de X, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? O sea que toda la componente de velocidad en X es distinta de 0, y que todas las velocidades en Y son 0. Y si tuviera que decir, las velocidades en Z también, porque estamos hablando de un problema de tensión, de un flujo plano, y no hay partículas que vayan perpendicular, que se estuvieran moviendo perpendicular a la pantalla, ¿sí? Entonces, con estas observaciones o con esta apreciación, fíjense qué nos queda de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad tiene 3 términos. Una dice, ¿cómo varía la velocidad sub z en la dirección de z? Y bueno, lo que podemos decir es que no hay variación, ¿no? Entonces, esta, donde estoy escribiendo acá. Esta es 0. ¿Cómo varía la velocidad en Y respecto de la dirección Y? Y bueno, la velocidad en Y es 0, o sea que la variación en Y es 0, lo mismo. Entonces, solamente nos queda que la variación de b sub x respecto de x va a ser igual a 0 debido a la ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la velocidad en este punto, la velocidad en x, en este punto, me muevo a lo largo del eje x, si me muevo a lo largo del eje x, la velocidad en x va a ser siempre la misma. En cualquiera de estas líneas de corriente, o sea, va a variar línea de corriente a línea de corriente, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Pero que a lo largo de x no va a variar. Esto es lo que me está diciendo la ecuación de continuidad. Me dice, la variación de x en el sentido de x es 0, ¿sí? Entonces, esto es lo que saco en conclusión de la ecuación de continuidad. B sub x respecto de x igual a 0. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué nos queda de todas nuestras ecuaciones de cantidad de movimiento, que están completamente puestas acá. Vamos a ver. Tenemos... esperen que quiero el gráfico a mano, porque si no... Vamos a ver si puedo bajarlo para acá. Ahí está. Ahí. Entonces vamos a analizar, ahí se ve todo, ¿no? Sí. Vamos a analizar uno por uno los términos en el sentido de X, en el sentido de Y y en el sentido de Z. Fíjense, vamos a este que es el más fácil. En el sentido de Z tenemos todas las derivadas de Z respecto del tiempo de X, de Y y de Z. Si dijimos que la velocidad Z es 0, cualquier derivada de Z es 0. Todo esto vuela de acá. Todos estos términos vuelan acá, y acá lo que me queda es cómo varía la presión en el sentido de Z, y podemos decir que también es 0, puesto que fíjense que acá está puesto cuál es la variación de la gravedad, ¿sí? Que varía en el sentido de Y, o sea que esta vuela también. Esta es lo mismo, cómo varía la componente gravitatoria en el sentido de... acá está mal puesto, esto es Z. ¿Cómo es la componente de la aceleración en el sentido de Z? También es 0, puesto que varía en el sentido de Y. Con lo cual, toda esta ecuación ya no nos interesa, o no nos deja nada, nos deja una identidad 0 igual a 0, ¿sí? Según el eje Z. Vamos a ver la del eje Y. ¿Qué nos dice? Todos estos términos que están acá en el paréntesis dicen derivada segunda de B sub Y respecto de X 2 veces, o de Y 2 veces, o de Z 2 veces. Ahora, si yo ya dije que la velocidad en Y es igual a 0, la derivada primera va a ser 0 y la segunda obviamente también. Entonces, todos estos términos son 0. Todos estos términos también, porque no tengo variación de Y respecto de nada, ¿no? Y lo que me va a quedar es esta ecuación, que a ver, vamos a escribirla acá. Me va a quedar menos 1 sobre ρ por la derivada de P respecto de I, menos G, esto que está acá es la componente en el sentido de I de la aceleración, G sub I, ¿sí?
menos G sub I, que para nosotros es toda G, ¿no? Entonces me queda esto, perdón, igual a 0. Que no es otra cosa que, a ver si alguno la descubre qué es, menos 1 sobre ρ, diferencial de P respecto de I, igual a G. Este ρ lo paso multiplicando, me queda menos diferencial de P respecto de I, igual a G por ρ. ¿Qué es esto que está acá? La ecuación fundamental de hidrostática. Sí. ¿Quién lo dijo? Martín. ¿Sí? Porque se me escapó quién habló. Sí, fui yo. Exactamente, Martín. O sea, que fíjense que de la ecuación de Navier-Stokes, de la observación de todos los términos y de nuestro problema, lo que nos queda es la ecuación fundamental de la aerostática. Recuerdan que nosotros habíamos demostrado esta cuando dijimos que cuando las corrientes, las líneas de corriente son paralelas y en un flujo uniforme, la variación de la presión variaba según la ley de la aerostática. Bueno, estamos hablando más de lo mismo, o sea, todas estas ecuaciones de Navier-Stokes son totalmente abarcativas de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Dicho esto, o sea, esta no nos da más información que esa, pero que está bueno saberla. Vamos a la según el eje X. Según el eje X tenemos la variación de presión en el sentido del eje X. Que primer término, tendríamos que ver qué pasa con esto. Entonces, ¿cómo varía la presión a lo largo del eje X? Bueno, acá lo que nos dice es, el movimiento no se está dando por una variación de presión, como que tengo más presión en este punto y menos presión en este otro, cosa que sí se da en alguno de los otros problemas, sino que nos dice, el movimiento se está dando porque esta placa que está acá arriba se mueve, ¿sí? Entonces, la variación de presión a lo largo del eje X es constante, con lo cual este término es 0, porque si la presión es constante a lo largo de cualquier punto del eje X, si P es constante, la derivada de P respecto de X también es constante y todo este término se hace 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá al costado. P es igual a constante. Entonces, la derivada de P respecto de X es 0. Después, ¿cómo es la componente de la aceleración? Esto es G en el sentido de X. Y dijimos, toda la G tiene sentido en Y. Con lo cual, este término es de nuevo 0, ¿sí? G sub X, que es igual a G por la derivada del coseno director de la vertical del lugar, está medio rebuscado, pero es lo mismo que esto, es igual a 0. Vamos acá adentro, a ver. La velocidad, la derivada de la velocidad en el sentido de X. Este término que está acá, ¿puedo decir algo del primer término que está en el paréntesis? Es 0. ¿Por qué dice Santiago que es 0? Porque es constante a lo largo de X. Exactamente. Porque fíjense que de la ecuación de continuidad dijimos esa afirmación, ¿no es cierto? Que la velocidad en X era constante a lo largo del eje X. Si es constante, la derivada primera es 0 y la derivada segunda, adivinen qué, 0. ¿Sí? Por 1. Sobre esta no podemos decir nada todavía, sobre la derivada de B respecto de I. Sobre la derivada de B sub X en el sentido de Z, sí podemos decir que B sub X no varía a lo largo del eje perpendicular a la pantalla. Si no varía a lo largo de la pantalla, la derivada primera o la derivada segunda son 0 también, ¿sí?
Después, si el flujo es permanente, la velocidad, la segunda no sabemos que es una constante, no, respecto, ojo que estamos hablando de la velocidad en X, perdón, la variación de B sub X respecto del eje Z, ¿sí? Del eje perpendicular. Estamos suponiendo que toda esto que uno ve acá, pasa lo mismo en cualquier sección del plano perpendicular a la pantalla. No sé si te respondí con eso, Santiago. Bueno, avanzo un poco más. Entonces, la velocidad, si el flujo es constante, cualquier derivada respecto del tiempo es cero, ¿sí? Por flujo permanente. De nuevo acá tenemos un término que es b sub x, que no es cero, pero que sabemos que la derivada de b sub x respecto de x sí es cero porque lo dijimos por la ecuación de continuidad, con lo cual todo este vuela. Acá no sabemos todavía cómo varía bx respecto de y, pero sabemos que este 0, b sub i, lo dijimos antes, es todo 0, ¿sí? Entonces todo este término vuela, y b sub z también dijimos que es 0, así que vuela todo este término. Fíjense que de estas tres ecuaciones que parecen complicadas, de la ecuación en z llegamos a la identidad de que 0 es igual a 0 porque se fue todo. De la ecuación según el eje Y, llegamos a la ecuación de la hidrostática, que, bueno, le agradecemos que nos da esta información, que nos dice la variación de la presión respecto de Y es igual a la variación de a G por la densidad. Y de la ecuación según el eje X, según esto, ¿qué nos quedó en pie? Nos quedó esto, más la viscosidad por la derivada segunda de B sub X respecto de Y dos veces, igual a 0. ¿Sí? De esta que está acá, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no es cierto? Porque está elevado, tengo que dividir una derivada segunda. Fíjense entonces que de toda la simplificación de estas ecuaciones de Navier-Stokes, para este caso en particular, solamente nos queda esta ecuación por integrar. Lo que pasa con lo que teníamos antes del problema del milenio es para flujos más complejos donde hay que resolver las tres ecuaciones e integrarlas las tres en diferenciales de segundo orden. Eso es lo que dice en la explicación, y ahí es donde parece que esto se chifla el moño, o por lo menos no han encontrado la solución general. Bueno, entonces nos queda esta. ¿Cómo hacemos para integrar? Bueno, la viscosidad es distinta de 0, puede pasar dividiendo para este término, y nos queda que la derivada segunda de B sub X respecto de Y es igual a 0. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? Integrar una vez. Entonces, ¿qué queda? Que la derivada primera de B sub X respecto de Y va a ser igual a una constante, ¿no es cierto? Una constante C1. Y si vuelvo a integrar, ahí está. Si vuelvo a integrar acá, para llegar a la solución, me va a quedar B sub X va a ser igual, perdón, podemos hacer algo antes. Bueno, puedo pasar multiplicando para allá, ¿sí? Me va a quedar a la integral de C sub 1 por diferencial de y me va a quedar B sub X igual C sub 1 por I más una constante de integración C sub 2. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de todo esto, yo siempre quiero tratar de ver hacia dónde fuimos.
tomamos nuestro caso, nuestro problema, y aplicamos dos ecuaciones, la de continuidad y la de cantidad de movimiento. De la observación hacemos todas las simplificaciones del caso que podamos hacer, ¿sí? Van a ver que con todos los ejemplos vamos a hacer lo mismo. Una vez que nos quede la ecuación diferencial de toda la de Navier-Stokes que nos queda, como a nosotros justamente lo que nos interesa es saber cómo determinar este perfil de velocidades, no nos queda otra que integrar, ¿sí? Y al integrar llegamos a esta definición, a esta expresión. ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Cómo sacamos C1 y C2? Que son dos constantes. Aplicamos condiciones iniciales. Exactamente, aplicamos lo que son condiciones de borde. ¿Qué condiciones de borde podemos decir para nuestro caso en particular? Sabemos que para i igual a 0 la velocidad vale 0. Muy bien. Para i igual a 0, entonces la velocidad en x es 0. ¿Qué otra sabemos? Que cuando la i es igual a b, velocidad vale b sub 0. Para i igual a b, la velocidad en x es igual a b sub 0. Perfecto. Yo, ahora que lo recuerdo, fíjense que respecto del enunciado que ustedes tienen, en lugar de b, en su enunciado tienen h. Lo que pasa es que para mí me parecía medio confuso, porque h en todo lo que son nuestras ecuaciones es la derivada de la vertical del lugar. Así que si pueden, yo les sugeriría que lo cambien por la letra b para evitar no sé, qué sé yo, para tener menos confusión por ahí, ¿sí? Entonces tenemos estas condiciones de borde de nuestro problema. ¿Sí? Con estas condiciones de borde, las reemplazamos en esta expresión y vamos a obtener, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Nos quedaría entonces, vamos a reemplazarlo acá, b sub x, entonces, para la primera es, b0 va a ser igual a c sub 1 por i es igual a b, más c sub 2, y de esta condición, de la primera, tenemos que 0 va a ser igual a c sub 1 por 0 más c sub 2. De acá sale que c sub 2 es igual a 0, y reemplazando c sub 2, 0 acá, nos queda que entonces c sub 1 es igual a b0 sobre b. ¿Sí? Tenemos las dos constantes de integración. Con lo cual ya tenemos las dos, reemplazando en nuestra expresión b sub x va a ser igual a b0 sobre b por i y fin del asunto, ¿no? Vamos a ver si esto funciona, si nos quedó bien integrado. Miramos nuestro problema original, vamos a marcar acá un eje, y fíjense que para i igual a b, si i es igual a b, la b sub x es igual a 0, y para i igual a 0, b sub x es igual a 0, y fíjense que esto es una ecuación lineal, ¿no es cierto? Tiene una variación lineal, entonces, más o menos esto pretende ser una línea, que es lo que estaba incluso en la filmación que estábamos viendo, ¿no? Lo de las burbujas de hidrógeno que se veían así. Esto sería entonces B sub X. ¿Qué más nos queda por hacer? Nos queda por decir cómo son las tensiones en este sentido. Entonces, para eso, no las traje acá, denme un minuto que las voy a copiar, porque lo que nos pide el ejercicio es la distribución de tensiones y el perfil de velocidades. Lo que acabamos de hacer es el perfil de velocidades, así que ahora lo que nos toca es buscar nuestro tensor de tensiones y hacer exactamente lo mismo que acá. Ay, ¿qué pasó? Se me corrió esto, ¿no? Bueno. Quedó como corrido el... Bueno.
Voy a buscar el tensor de tensiones en coordenadas cartesianas. Profe, si le da a control Z, se deshace con lo que se movió. Sí, lo que pasa es que esto lo hice antes. El problema ya se me va a correr, se me va a borrar ahora lo arreglo en el intervalo, lo arreglo. Porque después de la macana esa me parece que hice varias cosas más. Bueno. Entonces, vamos ahora a ver esta. Las componentes del tensor de tensiones y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué nos queda en pie. ¿Cómo varía? A ver, ¿lo ven ahí o lo ven muy, muy chiquitín? Ahí. ¿Cómo varía B sub X respecto de X? Por la ecuación de continuidad nos quedaba 0. Esta se va. ¿Cómo varía B sub Y respecto de Y? Y bueno, era una constante, así que respecto de cualquier cosa, 0. La B sub Z lo mismo, la B sub Z es 0, no varía. Y esto lo mismo, esto es 0, así que todo esto nos queda la primera 0. Vamos a la segunda. Todos los términos de acá son lo mismo que acabo de analizar. Se van, esto se va, sigma y 0. Esto lo mismo, todo lo del paréntesis, B sub Z 0, sigma Z Z 0. Vamos acá, tau xi igual a tau x menos mu por lo que aparece acá entre paréntesis, y ya vimos que la derivada de B sub I es 0, con lo cual cualquier derivada de B sub I es 0, y me va a quedar que de esta, la B sub X respecto de I no es 0, es lo que acabamos de hacer, entonces me queda tau sub xi, perdón, que es igual a la tau y X, es igual a menos mu por la derivada de B sub X respecto de B sub I. Y esta, les pregunto, ¿les suena algo? La de viscosidad. La de De viscosidad de Newton. Fíjense que acá queda, ¿sí? La famosa que veníamos usando, tau igual a menos mu por la derivada de B respecto de n, y n, ¿quién era? Una dirección normal a B. Fíjense que tenemos B sub X respecto a una dirección normal, ¿sí? Esta es la ley de Newton, ¿no? Vamos a esta, B sub Z respecto de X no tenemos nada porque B sub Z es 0, y B sub X no varía en el sentido del eje perpendicular a la pantalla, o sea que tau XZ igual a tau ZX igual a 0. Y las de acá abajo también son 0, tau IZ igual a tau ZI igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ahora saber cuánto es esto, la ley de variación de tensiones, me traigo mi definición, voy corriendo acá, me traigo mi definición de la función B sub I, entonces lo que yo tengo que hacer es, la tau xi va a ser igual a menos mu por la derivada de toda esta expresión B sub 0 sobre B por I, respecto de quién? De I. Va a ser menos mu